Nos avisan cuando inicie, cuando estemos al aire. En un minutito. Si quieres, te mando yo un WhatsApp. Me voy a desconectar ya mi audio. Te mando WhatsApp cuando empieces. Ándale, pues. A las 8 en punto, en un minuto. Muy, muy bien. Yo también ya desconecto mi audio. Cambio y fuera, entonces. Muy buenas noches. En nombre del Foro Venoso Mexicano les doy la más cordial bienvenida a la sesión número 7 de la serie de webinars del curso de Introducción al Manejo del Paciente Flebológico. En esta ocasión agradecemos el patrocinio de Biocalper, empresa que nos trae la mejor tecnología y servicio en aparatos médicos. Es evidente su constante apoyo al Foro Venoso Mexicano. También agradezco al comité organizador por esta invitación, reconociendo el gran esfuerzo que realizan. Doy gracias a todos ustedes por su presencia y su tiempo. Estamos muy contentos, pues se reconoce la participación en las sesiones de prácticamente toda la República Mexicana y también de otros países como España, Perú, Argentina, Chile, El Salvador y Colombia. Reciban todos un cordial saludo. Y entrando en materia, hoy revisaremos el tema ¿qué nos puede informar el ecodoppler en los problemas venosos? El objetivo de esta plática es conocer la información que nos puede dar un estudio ecográfico en diferentes enfermedades venosas. ¿Por qué la importancia de hacerse un estudio dirigido? ¿Qué solicitar y qué esperar? Para impartir el tema, tengo el honor de presentar a la doctora Norelena Sánchez Nicolat, autora de múltiples artículos publicados, una gran cirujana vascular, muy entusiasta, experta en muchas materias, y el ecodoppler es una de sus áreas de mayor conocimiento, reconocida como una autoridad en ecodoppler vascular en México y en el extranjero. Bienvenida, doctora Noda. Le cedo la palabra. Buenas noches. Agradezco al Foro Venoso Mexicano la oportunidad de estar aquí con ustedes y vamos a empezar con este tema. Yo soy la doctora Nora Sánchez Nicolat, especialista en angiología y cirugía vascular. Trabajo en el Hospital Adolfo López Mateos y en el Hospital San Angelín Universidad. Sabemos que el ultrasonido Doppler es utilizado para identificar la disfunción venosa y también para demostrar la presencia de trombos. Nosotros siempre lo utilizamos en el mapeo preoperatorio con los pacientes con varices. Nunca operamos un paciente si no tiene un mapeo con ultrasonido. Anteriormente se hacían diferentes exploraciones clínicas, pero esto ya se vio que el ultrasonido en el mapeo es superior a la exploración clínica. El ultrasonido Doppler nos va a brindar una imagen en blanco y negro, una imagen en color y también nos va a permitir a través de un espectro de una onda Doppler ver si esa vena está funcionando adecuadamente o no. Significa que al terminar nosotros un ultrasonido ya tenemos un diagnóstico ultrasonográfico de la patología que se nos está presentando. Las ventajas que se tiene al utilizar el ultrasonido es que es un estudio rápido, no invasivo, es reproducible y va a detectar reflujo, obstrucción y lo más importante también, dónde se encuentra localizado el problema. Si nosotros hacemos, como aquí en la imagen, un ultrasonido en la ingle, lo que nosotros vamos a ver inmediatamente es la vena femoral, la vena epigástrica superficial, que para nosotros es muy importante en todos los tratamientos, y la unión safenofemoral. Como yo les explico a mis pacientes, es la unión del sistema superficial al sistema profundo. Entonces, iniciamos con esta imagen ultrasonográfica que nos es de muchísima ayuda. El ultrasonido nos va a confirmar datos y nos va a decir qué sitio anatómico está afectado, si está afectado el sistema profundo, el sistema de perforante y el sistema superficial. Por lo tanto, nosotros no podemos ver el sistema venoso como algo estático. El sistema venoso es algo dinámico y cuando hay patología en el superficial se puede alterar el perforante o viceversa, y también cuando hay patología en el sistema profundo también podemos tener, por ejemplo, varices secundarias, y nosotros no nada más podemos pensar en las venas como un solo sistema o como algo estático. ¿Cómo debemos de hacer nosotros un ultrasonido? Siempre debe de ser de manera bilateral, estandarizado para que no se nos olvide ningún segmento
Empezamos por la vena femoral, después la unión safeno-femoral, todo el trayecto de la safena mayor, el estudio de las venas perforantes y también es importante las imágenes transversales, que es donde nosotros tomamos las medidas de las venas que vamos a estudiar. A nivel popliteo de la safena menor es la posición que nosotros ponemos el transductor, esa es la imagen que nosotros vemos por ultrasonido y después cambiamos el transductor de manera transversal. A mí siempre me gusta poner las dos safenas menores en la misma pantalla porque como vemos aquí se ven esas dos venas normales, pero también podemos ver, como es este caso, una safena menor normal y la del otro lado completamente dilatada. También en este segmento hacemos el estudio de la onda Doppler. Esta es una onda Doppler normal. Hacemos la compresión y el flujo de sangre se detiene, significa que esa vena está normal. Y también lo que nosotros buscamos al estudiar esa vena poplitea, esa vena safena menor, es si esos paquetes venosos tienen relación con esa vena safena que nosotros estamos estudiando. También hacemos el estudio de las venas perforantes, hacemos de manera transversal y longitudinal. Vamos a medir esa vena perforante, se considera normal 2.7 milímetros. Vemos perfectamente la fascia por la cantidad de colágeno que hay a ese nivel y a ese nivel la medimos. Vamos a hacer un diagnóstico de incompetencia de esa vena perforante cuando esa onda Doppler es mayor de 0.5 segundos. Nosotros las marcas del ultrasonido es de 1 segundo, entonces vemos perfectamente con esta imagen cuando esa vena perforante está incompetente o cuando al tomar la medida es mayor a 4 milímetros, también directamente hacemos un diagnóstico de una perforante incompetente. ¿Qué utilidades tenemos nosotros con el ultrasonido Doppler? Nosotros descartamos patología venosa porque hay pacientes que nos llegan, por ejemplo, con edema o con dolor de piernas y nosotros al hacer un ultrasonido podemos saber si ese paciente está asociado a un problema venoso o no. En las varices, en todos los estadios de las varices y como vamos a ver más adelante en las trombosis. Muchas veces nos llega a la consulta un paciente con edema. Nosotros tenemos que pensar, ¿ese edema es de origen venoso? El paciente puede llegar también con dolor y ese dolor debemos de descartar también si es venoso o no. Puede el paciente tener disestesias, calambres. Nosotros también debemos de descartar un problema venoso o también cambios de coloración. También tenemos que descartar con esto si hay un problema venoso. Y la única manera que nosotros podemos, aparte de la clínica y del interrogatorio, pues es directamente hacer un ultrasonido venoso y ver si los síntomas, cualquiera de estos síntomas que tiene el paciente, están asociados con un problema venoso o no. En cuanto a la presencia de varices, nosotros vamos a utilizar el ultrasonido para saber la severidad y patrón de la enfermedad, qué sitio anatómico está afectado y también para ver la decisión terapéutica que nosotros vamos a tomar en los pacientes y decidir si el paciente va a ser sometido a una cirugía de mínima invasión o puede ser sometido solamente a un tratamiento de escleroterapia o láser transdérmico en el consultorio. Si nosotros nos llega un paciente de este tipo con dermatitis ocre, unas varices muy grandes, nosotros debemos de pensar, no nada más hacer el diagnóstico, el paciente tiene varices, no. Tenemos que saber qué sistema venoso está afectado, cómo está extendida esa enfermedad y finalmente decidir cuál es el mejor tratamiento para este paciente. Cuando tenemos un diagnóstico de varices o tenemos varices reticulares y telangiectasias, vamos a utilizar el ultrasonido para saber si esas varices no tienen relación con algún reflujo safeno. También en pacientes que tienen paquetes varicosos y también en estadios avanzados cuando el paciente tiene dermatitis ocre o úlcera. ¿Por qué es importante hacer el ultrasonido en pacientes que tienen este tipo de patrón varicoso? Porque estas varices reticulares y telangiectasias pueden tener reflujo en las venas safenas y que esto vaya desarrollando microvarices o telangiectasias. Cuando hacemos el ultrasonido en pacientes que tienen este tipo de grado de enfermedad, pues el ultrasonido va a ser un ultrasonido rápido, va a ser dirigido al sistema superficial y al terminar, si nosotros encontramos un reflujo safeno o lo descartamos,
también nos va a dar una seguridad del tratamiento, de que al quitar esto, al tratar localmente esto con escleroterapia o con láser transdérmico, el paciente va a tener buenos resultados. Cuando tenemos en estadios moderados en paquetes varicosos, ya sabemos que estos pacientes van a tener que someterse a un tratamiento quirúrgico, pero nosotros hacemos el ultrasonido de la safena mayor, de la safena menor, de esos paquetes venosos, en donde tienen la conexión, por dónde transcurre todos esos paquetes, para nosotros hacer un diagnóstico ultrasonográfico y operar al paciente. Cuando tenemos pacientes que ya han tenido úlcera, tienen úlcera cicatrizada o dermatitis ocre, que son estadios avanzados, aquí aparte de hacer un rastreo del sistema superficial, es muy importante que nosotros hagamos un estudio del sistema profundo, porque de eso va a ser el factor pronóstico que le digamos a nuestro paciente. Si este paciente yo le quito el sistema superficial, va a mejorar, pero probablemente si tiene edema y tuvo una trombosis, seguramente tiene afección del sistema profundo, y nosotros vamos a tener que decirle que le vamos a quitar el sistema superficial, que va a mejorar, pero que esa afección profunda se va a quedar establecida. Con el ultrasonido nosotros vemos todo el funcionamiento de la safena mayor, hacemos todo el recorrido de la safena mayor, de la safena menor, de las venas perforantes, y buscamos en todas esas venas una onda, el estudio de la onda Doppler. Por ejemplo, aquí hacemos compresión y esta es una onda Doppler normal. También podemos ver con el ultrasonido todas las variantes anatómicas, si hay venas accesorias, y lo más importante es que nosotros estamos haciendo un estudio en tiempo real. En este momento le vamos a decir al paciente qué funciona, qué no funciona y desde dónde funciona. Y también nos va a permitir tomar las medidas para decidir si el paciente se va a beneficiar con qué tipo de tratamiento endovascular. Vemos directamente con el ultrasonido el sitio anatómico afectado y, como les comentaba, la conexión de las varices con las venas safenas, ya sea con la vena safena mayor o con la vena safena menor, porque nosotros necesitamos ver si esas varices vienen de esas safena mayor o menor, y entonces tratar esas venas para que tenga buenos resultados. Si nosotros al terminar el ultrasonido vemos que el paciente solamente tiene esas varices, no tenemos por qué operarlo, por qué cerrarle esas venas, si lo único que tiene son esos paquetes venosos. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente y vemos todos esos trayectos varicosos que son ramas de la safena mayor. La safena mayor está muy dilatada, entonces esta paciente tenemos que tratarle toda su safena mayor y aparte hacer algún tratamiento de flebectomías en esos paquetes venosos tan dilatados. Al terminar nosotros el ultrasonido también vamos a poder elegir el tratamiento quirúrgico, y como les comentaba en la plática pasada, realmente casi todos los tratamientos son dirigidos y hacemos cirugía de mínima invasión con láser, que lo hacemos a través de una punción y con energía térmica se cierra esa vena. Podemos hacer también con radiofrecuencia, que también es con energía térmica, o con lo más nuevo que son tratamientos no térmicos, no tumescentes, en los cuales se utiliza un catéter como es el Clarivane y se va inyectando un esclerosante líquido para cerrar esa vena. Y también con el ultrasonido nosotros vamos a ver si hay necesidad no nada más de hacer el cierre de los troncos safenos con las tecnologías que le comentaba, sino también podemos tener la necesidad de hacer mini flebectomías con un ganchito sin heridas para quitar esos paquetes varicosos que tienen las pacientes ya grandes, o finalmente decidir hacer esas varices por medio de escleroterapia. Durante el tratamiento quirúrgico nosotros también utilizamos el ultrasonido desde la punción. Siempre nosotros estamos viendo cómo entra la aguja en nuestra vena. También cuando nosotros introducimos el catéter o la fibra de láser, también siempre lo vamos haciendo todo ecoguiado. También vamos viendo la efectividad de nuestro tratamiento, cómo se va cerrando esa vena. Y al final también un seguimiento de lo que nosotros hicimos, porque ya sabemos que en este tipo de tratamientos es muy importante el seguimiento, porque se pueden presentar abertura de la vena o complicaciones como pueden ser las trombosis, que nosotros también podemos diagnosticar oportunamente al hacer un ultrasonido al paciente. En cuanto al ultrasonido en las trombosis venosas, pues vamos a ver primero la trombosis superficial, la trombosis profunda aguda crónica y el síndrome postrombótico.
Los datos ultrasonográficos en trombosis, el más importante es la ausencia de compresión. Nosotros comprimimos con el transductor esa vena y hay ausencia de compresión. Podemos encontrar de inicio una ecogenicidad baja, significa que primero el coágulo es pura sangre y se va a ver completamente negro, no hay llenado con color y también vamos, como está ocupada esa vena por el trombo, vamos a encontrar una distensión venosa. Vamos también a encontrar anormalidad o ausencia de la señal Doppler en esa vena trombosada. La trombosis superficial es un proceso inflamatorio que está asociado a la formación de un coágulo en las venas superficiales de la pierna. Por lo regular son pacientes que tienen varices de larga evolución y de repente llegan diciéndonos que tienen muchos años con las varices y de repente presentan esta sintomatología. Nosotros no nada más podemos quedarnos con que es una tromboflebitis superficial. Siempre tenemos que buscar y hacer un diagnóstico de hasta dónde se extiende ese coágulo del sistema superficial, como vamos a ver. En cuanto un poquito con la clínica, son pacientes que tienen varices muy grandes y presentan enrojecimiento y dolor, ya sea en los paquetes venosos dilatados o en algunos de los trayectos safenos, ya sea mayor o menor. Y lo que nosotros hacemos es hacer un ultrasonido convencional haciendo énfasis en esas zonas inflamadas. Cuando tenemos una trombosis superficial es muy importante conocer la extensión de ese trombo, porque si ese trombo llega a menos de 3 centímetros de la unión safeno-femoral, nosotros ya tenemos que tomar otro tipo de conducta terapéutica tratándolo inmediatamente como si fuera una trombosis venosa profunda. Entonces, todos estos datos nos los va a dar cuando realizamos el ultrasonido. También aquí tenemos unos ejemplos, como vemos una trombosis superficial, todos los defectos intraluminales que se ven en la vena, y cuando nosotros aplicamos color, pues hay un llenado irregular de esa vena que se encuentra con esa trombosis. En cuanto al sistema profundo, debemos de recordar que está formado por la ilíaca externa, la femoral y la vena poplitea principalmente, y que la trombosis más frecuente se localiza a nivel femoropopliteo en el 42% de los pacientes, y esto para nosotros es bueno porque es accesible directamente a un ultrasonido simple. Si nosotros nos llega una paciente con estos datos clínicos, pues realmente ahí nosotros no podemos decirle probablemente tengo una trombosis venosa profunda, porque sabemos que el dolor y el edema en miembros inferiores no son específicos nada más de una trombosis venosa. La historia clínica y el examen solamente llegan a ser adecuados en un 50% de los pacientes, y el examen clínico finalmente no nos va a revelar la verdadera extensión del trombo. Aquí no le podemos decir a la paciente dónde tiene el trombo, qué características ultrasonográficas tiene y hasta dónde le llega. El 50% de los casos de trombosis venosa profunda no tiene una confirmación objetiva, no se da tratamiento de inmediato, y obviamente al no dar un tratamiento de inmediato se puede ir extendiendo esa trombosis y vamos a tener un mayor riesgo de embolismo pulmonar, y lo que estamos evitando pues es un desenlace fatal. Aquí tenemos un cuadro clínico, una paciente que nos interconsulta con este cuadro. Pues aquí nosotros hacemos directamente el ultrasonido. Si nosotros pensamos que puede ser una celulitis, probablemente la paciente acaba en una tromboembolia pulmonar, y nosotros directamente en el ultrasonido vemos perfectamente cómo tiene una trombosis muy extensa, y podemos hacer todo el diagnóstico ultrasonográfico de las características del trombo, hasta dónde llega, y con esto decidir qué conducta terapéutica le vamos a ofrecer. Hay que también tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, como son las patologías infecciosas, neoplásicas, traumáticas, inflamatorias, tumores, abscesos, contusiones musculares, y la insuficiencia cardíaca o renal que puede provocar edema en los pacientes. Pero todos estos se pueden descartar al nosotros realizar sencillamente un ultrasonido en la cama del paciente. El ultrasonido se tiene que hacer acostado. Si tenemos alguna duda, ponemos al paciente de pie. Podemos también hacer una exploración contralateral para que estemos seguros de si hay duda en cuanto a la presencia de la trombosis.
como no va a haber un llenado, no va a regresar la sangre adecuadamente, obviamente la onda que nosotros normalmente vemos va a estar alterada o puede tener no flujo, no se va a llenar con color esa vena, y aquí lo que nosotros principalmente hacemos está la arteria y la vena, hacemos la compresión y se ve perfectamente cómo esa vena no se puede comprimir. Entonces es uno de los datos patognomónicos de una trombosis. Aquí vemos nuevamente el lado izquierdo y el lado derecho, la vena y la arteria. La vena y la arteria, se hace la compresión de la vena y vemos perfectamente cómo se visualiza el trombo. Entonces es muy importante, la compresión es el dato ultrasonográfico patognomónico en una trombosis venosa profunda. Tanto en el estudio de color como en la onda Doppler, al estar ocupada la luz de la vena, pues obviamente no vamos a tener, como vemos aquí, una onda normal, vamos a tener ausencia de fascismo, no hay aumentación o finalmente no hay onda, y también con el color pues vamos a tener alteraciones en esa vena trombosada, no como normalmente nosotros veríamos una vena femoral normal con una onda venosa normal. Nosotros, ¿qué le vamos a buscar al trombo? ¿En dónde se localiza? ¿Qué extensión tiene? Aproximadamente el tiempo de evolución, porque esto no lo podemos saber con seguridad, y también si al paso del tiempo se va recanalizando. Aquí vemos perfectamente un trombo y vemos todavía que es un trombo no oclusivo. Aquí vemos un trombo no oclusivo como se ve en la vena. Otra cosa que es muy importante que nosotros tenemos que estar al tanto de esta patología es la presencia de un trombo flotante, porque si nosotros hacemos un ultrasonido y de repente vemos esto, si nosotros no actuamos oportunamente con este paciente, sabemos que tiene un riesgo muy alto de ese trombo desprenderse y darle una tromboembolia pulmonar. Entonces el diagnóstico de trombo flotante lo debemos de hacer nosotros y inmediatamente dar un diagnóstico y un tratamiento adecuado al paciente. En cuanto a la clasificación, realmente se divide en aguda, subaguda y crónica por el tiempo de evolución. Nos toca la mayoría de las veces verlos más de 2 semanas porque el paciente busca otras alternativas o piensan que es por un problema renal o otras causas, y se considera crónica cuando ya lleva un periodo de más de 6 meses. Nosotros por ultrasonido, de acuerdo a las características del trombo, como vamos a ver, vamos haciendo esta clasificación, y es muy importante porque de acuerdo a esto nosotros vamos a decidir también qué tratamiento es el conveniente para el paciente. En una trombosis aguda, lo que vemos en el trombo es un trombo homogéneo, la vena está dilatada, obviamente el trombo no está adherido a la pared, no hay colaterales, y podemos ver o una oclusión total o, como aquí, una oclusión parcial de la vena. En el trombo crónico nosotros vamos a ver una imagen heterogénea, una superficie irregular, ya va a estar bien adherido a la pared venosa, la vena ya va a estar contraída. Podemos tener la presencia de colaterales o con el paso del tiempo también podemos presentar se puede presentar una recanalización de ese trombo. En cuanto a la onda Doppler, también vamos, pues obviamente si está tapada esa vena con un trombo, no va a haber flujo, no va a haber aumentación cuando el paciente haga valsalva o hagamos compresión, no va a haber esa onda fásica que vimos previamente, o finalmente puede incluso no haber una onda Doppler. Y en el trombo crónico podemos encontrar obstrucción, reflujo, que es la disfunción de esa vena, flujo disminuido, que también lo vemos aquí, y si se fijan, esa onda que nosotros veíamos, esa onda fásica, en un trombo crónico, una trombosis crónica, pues ese fascismo no lo vamos a observar. Aquí tenemos otro caso clínico en el cual también paciente hospitalizada, le hacemos el ultrasonido, vemos la arteria y la vena aquí que no se comprime. Si se fijan, aquí también ya se ven cambios del trombo, ya se ve que no es un trombo reciente, ya se ven hiperecogenicidad en la vena, pero nosotros ya podemos con esto hacer un tratamiento en nuestros pacientes. En cuanto a las desventajas que nos encontramos del ultrasonido, pues que es operador dependiente, muchas veces algunos médicos no están familiarizados para hacer estudios de ultrasonido vascular. También si estamos buscando una trombosis de ilíaca o queremos estudiar la vena cava, la presencia de gas abdominal o de grasa también nos puede impedir hacer un diagnóstico adecuado. La presencia de heridas quirúrgicas y también de aparatos ortopédicos.
Como conclusiones, realmente con nuestra era tecnológica, nosotros no podemos hacer un diagnóstico venoso solamente clínico. El Doppler nos da una sensibilidad y especificidad por arriba del 90%, y nosotros, si no hacemos un ultrasonido en todas estas patologías, podemos cerrar en el diagnóstico y en el tratamiento. No hay realmente una contraindicación para no hacerlo. Realmente tenemos equipos portátiles, se puede llevar a la cama del paciente, entonces realmente no existe una contraindicación. Tenemos que tener un dominio del ultrasonido para que nosotros podamos hacer una localización de la patología, ver qué tan extensa está esa patología, hacer un diagnóstico ultrasonográfico adecuado y finalmente con ese diagnóstico ultrasonográfico un tratamiento dirigido a nuestros pacientes. Por ejemplo, nosotros aquí vemos unas varices muy grandes, hacemos el marcaje preoperatorio de las venas que nosotros tenemos que quitar, y aquí la manera como nosotros lo realizamos, hacemos el estudio de la safena mayor, del maleolo hacia arriba, para ir viendo todos los trayectos venosos en el caso de este paciente, cómo van saliendo o cómo van surgiendo de esa vena dilatada. Y aquí es la paciente que se operó realmente con pocas equimosis, todo lo hacemos con punciones, y todo esto porque nosotros nos basamos en el mapeo preoperatorio que le hacemos a nuestro paciente. Realmente que nosotros digamos, veamos una paciente, sí, le digamos, como lo diría probablemente alguien que no tiene ninguna preparación médico, ay, es una flebitis, o nosotros podemos cambiar ese diagnóstico y decir, después de un ultrasonido, es una trombosis venosa profunda aguda, iliofemoropública izquierda, porque eso ya nos da otro panorama, es otro el diagnóstico y obviamente también otro el tratamiento. Durante todos los tratamientos que nosotros hacemos actualmente, todo lo hacemos apoyados con el ultrasonido. Aquí vemos la fibra de láser, cómo vemos cómo va navegando adentro de la vena, y hacemos aquí el tratamiento de láser también, todo lo hacemos de manera ecoguiada, y realmente todos los tratamientos nosotros lo hacemos guiados con el ultrasonido, tanto la punción como el avance de los dispositivos y la ablación o el cierre de esa vena. Y todo el tiempo estamos nosotros de la mano con nuestro ultrasonido. Y como les comentaba, realmente toda la tecnología que ahora se tiene para los ultrasonidos, incluso con el teléfono celular, con el iPad, nosotros podemos utilizarlos para hacer un acceso o solamente para comprobar si esa vena está trombosada o no. Y también todos los nuevos equipos que realmente dan imágenes muy, muy buenas, en las cuales a nosotros nos sirven para hacer un diagnóstico adecuado en nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nora. Muy interesante su plática. Por aquí ya empiezan a fluir algunas preguntas. Nos preguntan, ¿qué opinión tiene, ahorita que hablaba usted sobre los ultrasonidos wireless o Wi-Fi o inalámbricos, qué opinión tiene de este tipo de ultrasonidos de bolsillo color Doppler? ¿Qué tan útiles son? ¿Pueden ser suficientes para un diagnóstico vascular aparte de solamente la punción? Bueno, realmente hay diferentes equipos wireless como esos, y hay algunos que sí tienen onda Doppler, pero la mayoría solamente tienen blanco, solamente la imagen en modo B. Entonces, pero esa imagen en modo B, si yo no soy especialista, a lo mejor estoy en urgencias o en terapia intensiva o no tengo un cirujano vascular, con ese pequeño ultrasonido yo puedo hacer mi maniobra de compresión y ver si tiene trombosis o no. Probablemente no voy a decir si tiene reflujo o no tiene reflujo, porque a lo mejor eso no me va a interesar, pero para un diagnóstico de trombosis es completamente útil. Gracias. Otra pregunta. En el estudio del síndrome postrombótico, ¿realiza usted un rastreo sistemático de las venas ilíacas? Ahí, si en la vena femoral yo encuentro, o tanto la clínica, si el paciente tiene edema desde la ingle,
sí hago un rastreo de las venas ilíacas. Si yo en la vena femoral me doy cuenta que esa vena femoral tiene una onda con fascismo, que tiene compresión, realmente no me queda la duda de que arriba está normal. Pero si yo en la vena femoral encuentro alteraciones en la onda Doppler, probablemente sí extienda mi estudio hacia las venas ilíacas. Me preguntan si para realizar un rastreo pélvico es necesaria la preparación del paciente, ya sea ayuno o dieta. Lo que nosotros hacemos cuando vamos a hacer tanto de aorta o sabemos que es un síndrome postrombótico iliocavo, hacemos un ayuno de 8 horas para poder evaluar mejor al paciente, nada más con ayuno de 8 horas. Nos preguntan de Quito, Ecuador, después del tratamiento endovascular de la safena, ¿se hace un control ecodoppler? ¿En qué tiempo y qué es lo que realmente está buscando? Bueno, esta pregunta es muy importante porque nosotros al hacer estos tratamientos endovenosos, sin heridas y ambulatorios, tenemos que explicar al paciente que una de las complicaciones que se puede presentar es una trombosis. Entonces, el protocolo que yo tengo en mis pacientes es, después de operar a los 3 días, le hago el ultrasonido, luego a la semana y posteriormente al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. ¿Por qué? Lo primero, en los primeros días que se puede presentar es una trombosis inducida por calor endotérmico. Y si no se trata esa trombosis inducida por calor endotérmico, lo que me va a ocasionar es una trombosis venosa profunda. Entonces, siempre el seguimiento después de este tipo de tratamientos es buscando, descartando que el paciente pueda tener este tipo de patologías y ya a la larga, pues que esa vena no se vaya a recanalizar. Muy bien. Me preguntan también, ¿cuánto tiempo dedica usted a la realización de un ecodoppler venoso bilateral? ¿Cómo se prepara el paciente y cómo se le ayuda? Ha habido pacientes que al estar mucho tiempo de pie, de repente se desvanecen, se desmayan. Bueno, realmente en unas varices convencionales probablemente yo me tarde unos 10 minutos. Y aquí la técnica que yo utilizo es, hago unión safenofemoral, femoral, unión safenofemoral, femoral, unión safenofemoral, volteo al paciente, hago safenas menores y poplitea. Después de eso yo siento al paciente, o sea que si me tardo 10 minutos, llevo 5 minutos con la paciente de pie y el resto del estudio lo hago con la paciente sentada. Entonces realmente el tiempo que me lleva a hacer un ultrasonido pues no es más de 10 minutos. Cuando es una trombosis o una retrombosis o la paciente tiene obesidad y yo quiero ver ilíacas, probablemente tenga que aumentarle unos 5 o 10 minutos más, pero son casos excepcionales. Un ultrasonido de varices realmente no debemos tardar más de 10 minutos. Muy bien, nos preguntan también, doctora, ¿qué tan importante son las medidas, los diámetros venosos en el estudio ultrasonográfico? Hay pacientes que tienen diámetros aparentemente normales según las guías y tienen reflujo. Hay pacientes que tienen unas venas muy dilatadas y no tienen reflujo. ¿Qué tan importante es esto? Bueno, realmente nosotros sabemos que una vena dilatada, lo más seguro es que tenga reflujo. Pero si yo veo una unión safenofemoral de 5 milímetros, esa vena no me va a preocupar. Si yo ya la veo de 8 milímetros, esa vena lo más seguro es que tenga reflujo. Y a mí no me importa si tienen esos trayectos venosos, si no estoy viendo reflujo, porque a lo mejor no estoy haciendo una maniobra adecuada para ver ese reflujo. Si el paciente tiene varices y veo que tiene reflujo en la safena mayor, pues yo le voy a tratar eso. No me va a importar tanto si tiene o no tiene reflujo, sino me voy a guiar con las medidas, con el patrón clínico que tiene la paciente, no nada más con la toma de las medidas. Si yo veo una safena infragenicular de 2 milímetros, probablemente ni siquiera pierda mi tiempo en hacer el estudio de la onda Doppler, porque yo estoy segura que una vena de 2 milímetros infragenicular no va a tener reflujo. Doctora, ¿utiliza solamente un transductor o tiene diferentes transductores para piernas más voluminosas? Hay veces que se pierde la imagen a los 6 centímetros de profundidad con el transductor lineal de alta frecuencia.
Yo tengo un transductor convexo, pero ese solamente lo utilizo para ver cava e ilíaca. Realmente difícilmente, si no puedo ver, le cambio al convexo para ver ingle y safena, pero realmente no me ha tocado casi casos con eso. Yo con el transductor lineal hago un estudio venoso normal. ¿Usted utiliza algún equipo especial para las maniobras de compresión, como manguitos automatizados, o solamente pedirle al paciente que haga un valsalva, o simplemente la compresión manual? Bueno, aquí donde se tiene que hacer valsalva solamente es en las uniones safeno-femorales. En todo lo demás, lo que yo hago es que pongo el transductor arriba y hago la compresión abajo, porque yo sé cuánto estoy apretando, en qué momento lo estoy soltando y al mismo tiempo estoy analizando mi onda Doppler o mi color arriba en mi imagen de la vena. Pero no utilizo ningún manguito, todo lo hago con valsalva en las ingles y lo demás con compresión distal. Muy bien, doctora. Nos pregunta Santiago Ruiz de Ecuador si piensa que se puede hacer láser endovenoso sin ultrasonido. Híjole, sería realmente quitarle el plus al láser. ¿Por qué? Porque yo no sé a dónde tenga yo mi vena epigástrica, de dónde la tenga usted y a dónde la tenga el doctor. Entonces, eso de que apaga la luz, vamos a seguir la luz del láser, eso no debe de ser. O sea, esto es un procedimiento que está hecho para ser ecoguiado. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar segura que la punta del láser está a 2 centímetros de la unión safeno-femoral, que usted la tiene diferente, yo la tengo diferente y la paciente con varices la va a tener diferente. Entonces, definitivamente tiene que ser ecoguiado. Y aparte del láser, yo siempre la hago con solución tumescente. No le pongo gilocaína ni nada, pero esa solución tumescente también la hago ecoguiada para que esa vena se contraiga, tenga más contacto con la luz del láser y yo evite quemaduras y complicaciones. De acuerdo con usted, doctora. Nos preguntan complicaciones que se puedan presentar después de una safenectomía sin realizar un control postoperatorio. Yo asumo que el control es pensado en un control ecoguiado. Bueno, pero safenectomía convencional o de las técnicas. Nos comentan solamente como safenectomía. Yo pienso que es como safenectomía quirúrgica. Bueno, lo que se puede presentar, aunque no es muy común, pues es trombosis de la vena femoral, o si se hizo una cirugía convencional, pues la presencia de hematomas. Y lo más común, que ahora son todas las técnicas endovenosas, lo que se puede presentar es el HIT, que es la trombosis inducida por calor endotérmico, que si no lo diagnosticamos de un inicio puede volverse una trombosis venosa profunda. Nos preguntan el uso del ecosonograma en el linfedema. Pues yo solamente lo uso para descartar que no esté combinado con un problema venoso, pero yo para un linfedema no le hago ultrasonido para hacer un diagnóstico ultrasonográfico del linfedema. ¿Hay algún paciente, doctora, en el que usted no realice un ecodoppler de los miembros pélvicos como una primera herramienta diagnóstica, como por ejemplo sospechando de un síndrome de congestión pélvica, un síndrome de Ney-Turner? ¿Que no le haga? Que no contemple usted como primer estudio al ecodoppler, sino que contemple a lo mejor una fleboresonancia, algún otro tipo de estudio. No, y más si tiene un síndrome de congestión pélvica, yo lo primero que le voy a buscar son venas prepubianas, voy a medirle la gonadal, voy a verle las ilíacas, voy a verle la hipogástrica, voy a ver si hay compresión de la vena por la arteria, voy a ver la vena cava, voy a ver las ondas de Doppler en las dos ilíacas. Realmente en el síndrome de congestión pélvica, en el Ney-Turner, realmente muchas veces podemos mandarle a hacer una tomografía, una resonancia y que tenga varices, pero eso no es un estudio dinámico como el ultrasonido y puede ser que sea solamente un hallazgo. Entonces, definitivamente el síndrome de congestión pélvica primero tiene que pasar por un ultrasonido. De acuerdo, doctora. Preguntan, ¿cómo debemos pedir o cómo debemos solicitar un ecodoppler para un paciente que sospechamos de una trombosis venosa profunda o con una insuficiencia venosa? ¿Qué debemos de incluir en la solicitud hacia el radiólogo o el angiólogo que realiza estudios vasculares?
Pues ahí primero la extensión, la localización, la extensión y las características del trombo, porque ya con esos 3 datos usted va a decidir si en ese momento lo anticoagula, si llama al angiólogo porque es una cuestión aguda, si es un trombo flotante. Con esos 3 datos es más que suficiente. Y a diferencia de los ultrasonidos para reflujo, para varices, que lo hacemos de pie, este se puede hacer, no hay que especificar que se tiene que hacer de pie, se puede hacer perfectamente con el paciente acostado. Muy bien, doctora, gracias. Nos preguntan también, ¿qué manejo sugiere ante el hallazgo de un aneurisma venoso? Pues depende dónde lo tenga, pero por ejemplo, si está muy dilatado, si es un aneurisma venoso que va a lo largo de la vena safena, yo ahí le puedo a lo mejor ablacionar el segmento proximal y después hacerle una flebectomía. O si está en un plano profundo, yo puedo hacerle una buena tumescencia, que esa vena se me haga más pequeña y hacerle ablación con láser. ¿Qué puede pasar en ese aneurisma venoso? Que después quede una bolita, que quede indurado, pero posteriormente eso se va a desaparecer y no va a dejar ningún problema. Por eso le digo, si es en la safena, eso es lo que yo hago, depende de la localización. Otra pregunta, doctora. Cuando usted realiza tratamiento láser de safena en pacientes con un índice de masa corporal muy elevado, o sea, muy obesos, ¿tiene usted algún límite para decidir que un paciente no va a ser operado, ya sea va a ser operado por láser, o va a ser operado por radiofrecuencia o quirúrgico? ¿Cuáles son sus criterios, doctora? Bueno, yo realmente procuro no operar pacientes gordos, obviamente que tengan un sobrepeso adecuado, y para ahí no, yo lo que más utilizo es láser. Pero si es una paciente que tiene dermatitis OR, que tiene paquetes muy grandes, que en la ingle yo sé que se me va a complicar incluso el tratamiento con láser, yo la verdad prefiero primero, a lo mejor no que baje 20 kilos, pero por lo menos baje 10, pero a mí la verdad no me gusta operar pacientes obesos, no, a lo mejor gordos o gorditas sí, pero con obesidad definitivamente que no. Y ahí lo que hago, si tienen enfermedad avanzada, les digo, bueno, esa úlcera no se le va a cicatrizar, le puedo hacer escleroterapia ecoguiada para que esa úlcera cicatrice, para que eso mejore en lo que mientras usted baja de peso, porque si uno opera a esa paciente tiene más riesgo de complicaciones, y aparte lo más seguro es que en 3 años esté igual o peor, esté recanalizada o tenga más varices. Gracias, doctora. Mire, nos mandan una pregunta, creo que es interesante. ¿Hasta dónde debe decir el cirujano vascular, necesito un imagenólogo, un ultrasonografista que le haga el estudio a este paciente? ¿Cuáles deben de ser los límites de nosotros los angiólogos? ¿Cuáles deben de ser los límites del médico de primer contacto que también tiene un ultrasonido? Pues es que depende de la preparación, porque por ejemplo hay escuelas de cirujanos vasculares que no hacen ultrasonido. Entonces, esos cirujanos vasculares van a depender de un ultrasonografista. Y yo he tenido la experiencia de que ultrasonografistas hayan ido conmigo, yo he aprendido de los ultrasonografistas, entonces yo creo que no es algo que tenga que estar pelado. Si yo tengo una duda, decir, oye, mejor amigo, ven, dime o esto, o tener una persona de confianza que uno le mande los ultrasonidos y ir uno para ver cómo lo hace. Pero yo creo que esa es la mejor manera y que se va a beneficiar el paciente, porque uno puede aprender de los ultrasonografistas y los ultrasonografistas de nosotros, porque si ven un paciente con varices o con patología venosa, pues no lo van a mandar. Entonces van a ganar de los dos lados. Nos envían otra pregunta, doctora. ¿Alguna recomendación técnica para valorar venas musculares, gastrocnémicas, sóleo? Eso ahí solamente es la experiencia, y yo creo que solamente las vas a ver o te van a llamar la atención cuando tienes una trombosis de gastrocnemia, porque si no son venas musculares pequeñas que realmente, salvo que estén aneurismáticas, las vas a valorar. Sobre todo la gastrocnemia lateral, porque la gastrocnemia medial es más grande y la puedes ver más fácilmente. Pero ya cuando estás, que el huevo popliteo, que tiene una configuración anatómica difícil, si tú te pones a ver las ramas y tienes más tiempo para ser más ajuicioso, vas a poder localizar las venas gastrocnemias. Muy bien, doctora. Y siempre de pie para que se dilaten. Ajá. Perdón, no le escuché, doctora. Y de pie para que esté más dilatada. De pie para que estén dilatadas.
Muy bien. Pues Es que ahí nos pregunta. en el chat creo que hay unas preguntas, no sé si las quieras ver. Sí, sí, hace láser de la safena en pacientes con, antes ya lo habíamos hecho. ¿Algún límite en el diámetro de la unión safeno-femoral para poder hacer láser de la safena mayor? ¿Cuál es su límite, doctora? Yo realmente he hecho ablaciones de 2.5 3 centímetros porque yo hago dos cosas. La posición del paciente, le doy Trendelenburg, después le hago compresión con el transductor y después le pongo tumescencia. Entonces, esa vena de 3 centímetros me queda de 3 milímetros y yo le puedo hacer el tratamiento completamente sin ningún problema. Su experiencia, doctora, en el manejo de insuficiencia de la vena de Giacomini, de la vena intersafénica. Bueno, esa vena intersafénica depende del tamaño. Se le puede hacer flebectomía o escleroterapia ecoguiada. En un paciente con linfedema que tenga celulitis infecciosa, ¿se realiza ecodoppler o no es necesario? Pues sí es necesario porque puede tener también un componente venoso que también pues es importante conocerlo. Entonces, si hay edema, realmente y estamos obligados siempre a buscar y a descartar un problema venoso. ¿Indicaciones de utilizar o hacer un ecodoppler en miembros superiores? En miembros superiores nosotros los utilizamos para pacientes que vamos a someter a fístulas arteriovenosas principalmente y pacientes que tienen también trombosis del miembro superior principalmente. Ahí estás en el chat, ¿verdad? Sí, de estas ya contestamos todas las del chat. Nos envían otra. El papel actual de la cirugía de las venas perforantes. Bueno, yo creo que sí vamos a dar una plática. Se la voy a pedir al doctor Valente de venas perforantes porque es algo Para el foro venoso, doctora. Sí, es algo que me encanta y me apasiona porque todos nos quedamos con la idea de que las venas perforantes, y después de que estuvieron en el top de tratamientos y de nuevas técnicas, ya nos dimos cuenta, ya se estudió que no hay enfermedad de venas perforantes. Las venas perforantes se enferman por reflujos safenos, se enferman por el paquete venoso que está asociado a esa vena perforante. Entonces, lo que hay que hacer es quitar esa vena, esa dilatación venosa o cerrar esa vena safena para que esa perforante se Si esa perforante mide más de 3.5 milímetros, entonces ahí sí decidiría tratarla si es en enfermedad avanzada. Si es enfermedad temprana, solamente tratando los troncos venosos o flebectomía en su caso. Nos preguntan, doctora, ¿qué tipo de láser usted acostumbra o utiliza actualmente? Yo tengo un láser 1470 nanómetros y utilizo una fibra radial de 800 micras. Pues han venido una gran cantidad de preguntas, doctora, y las ha contestado todas muy bien. Felicidades, doctora. Es todo un tema muy, muy importante, muy, muy interesante. Nos hacen otra pregunta. ¿A cuántos centímetros de la unión safeno-femoral se puede realizar el FUAM? Bueno, yo realmente, a mí no me gusta hacer escleroterapia de troncos safenos. Yo lo que hago en los troncos safenos parecido al FUAM es el Clarivane. Y el Clarivane es escleroterapia, pero es escleroterapia líquida con un catéter que gira y hace lesión endotelial. Pero yo realmente, a mí no me gusta hacer el FUAM en los troncos safenos porque pienso que la recurrencia es muy elevada y de por sí pues las varices tienden a volver a salir. Entonces, realmente a mí el FUAM en troncos safenos no lo hago. Como toda enfermedad venosa crónica, les digo a los pacientes, ¿verdad? Es un problema que tienen que controlar toda la vida. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Le agradecemos sus conocimientos, sus comentarios. Gracias, doctora. Les recuerdo que el próximo jueves 9 de julio a las 8 de la noche tendremos el tema cuidados de enfermería en los pacientes con patología vascular.
será a cargo del doctor Ricardo Quini. Agradecemos nuevamente a Biocalper por su apoyo al Foro Venoso Mexicano. Muchísimas gracias por apoyar siempre al Foro Venoso. Los invitamos a asistir también al Foro Venoso Mexicano que se llevará a cabo en la ciudad de Puebla del 11 al 14 de noviembre. Eso sería todo por mi parte. Que tengan una muy buena noche y hasta luego. Buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias, buenas noches. Nuevamente, gracias a Biocalper.